Como podéis observar, no soy Shakira, aunque haya utilizado el título de una famosísima canción. Así que vamos a empezar a hablar de esto. El sexo no es lo mismo que el género. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo, incluso las terfas y los nazis, que desgraciadamente tenemos que ver constantemente este tipo de discursos que, en fin, ya me entendéis. Porque al final, el género es una movida tochísima que este ejemplo que he puesto aquí, al final, es una de las miles de millones de representaciones que hay, porque al final depende muchísimo del contexto cultural, del espacio y del tiempo. Es decir, no es como irte dentro de una TARDIS y volar a cualquier parte, sino que realmente a nivel histórico ha habido muchísima diferenciación a la hora de catalogar el género. Pero el sexo es algo diferente, porque tenemos diferentes tipos de sexo. Tenemos el sexo genital, el sexo cromosómico, el sexo hormonal, aquí pues un ejemplo de todas las tantísimas hormonas que intervienen a la hora del desarrollo y de toda la pesca, que ya me entendéis, ¿vale? No soy bióloga. Pero lo que yo os vengo a hablar es de la estimación del sexo morfológico, es decir, los huesos. Porque dentro de la antropología forense, que es la rama que me estoy especializando, pues hablamos de utilizar una escala. Y la cosa es que, desgraciadamente, aunque definamos el sexo de manera binaria, los antropólogos forenses nos gusta utilizar pues, una escala de 5. Viendo el 1, que es todo lo más femenino, y el 5, todo lo más masculino. Y en medio, pues al final es con características más femeninas que masculinas, a la inversa, y el alofiso, que a mí me gusta llamarlo el no binarismo del esqueleto. Y luego, ¿veis aquí apartado en una esquinita, un poquillo olvidado, el número 6, que pone indeterminado? Realmente ese número define, no está el hueso, no hay, puff, se acabó. ¿Por qué? Porque está fracturado, no se encuentra, está hecho polvo, literalmente hecho polvo. Y bueno, al final, pues, si no puedes utilizar alguna parte, pues 6, ya toma por culo. Así que, vamos allá. Empecemos con el cráneo, con el melón, con la maceta, todo lo que tenemos aquí arriba, porque al final hay muchas partes que podemos utilizar para esa estimación. Y aquí un ejemplo de unas cuantas, de las cuales os hablaré de algunas de ellas. Así que empecemos con la eminencia frontal. Como podéis observar, he puesto una imagen de 2 cráneos, que cada uno es un 1 y el otro es un 5, en el que se observa que el femenino es muchísimo más anguloso que el masculino. El masculino es como ese Cayetano en la Feria de Abril que tiene gomina hasta las cejas, pues igual. Y la femenina pues es mucho más angulosa. Es más, os invito a que os toquéis la cabeza y podáis estimaros qué tipo de frente tenéis. Después tenemos el arco supraorbitario, o como a mí me gusta llamarlo, las cejas. Al final, desde el punto de vista muchísimo más femenino, tenemos lo que es justo el arquito aquí de los ojos y tal. O sea, tened cuidado para tocaros los ojos son muy delicados y no queremos que nadie tenga que ir al oftalmólogo, ¿vale? Y a medida que va aumentando la escala, con este espectro bastante bisexual por mi parte, pues se va viendo que cada vez se hace más romo y grande, mientras que el femenino es bastante anguloso. Y ahora vamos con las órbitas. Al final, las órbitas se pueden clasificar de 2 maneras, siendo las femeninas las más redondas de todas y las masculinas las más cuadradas. Otra vez, podéis tocaros los ojos, pero con cuidado, por favor. Y ahí, pues, digamos que os podéis dar cuenta de cómo tenéis los ojos y tal. Y ahora vamos al momento gigachat del día con Calamardo guapo y el señor gigachat. La imagen del señor gigachat está simplemente un poquito modificada, pero es un hombre real. Y si no recuerdo mal, es turco. O sea... Y como veis, voy a hablar del arco gonial. Es decir, el angulito que tenéis justo en el hueso maxilar inferior. Eso, ahí. Básicamente lo que es la forma de la mandíbula. Y las más masculinas, como he puesto aquí, prácticamente llegan a tener un ángulo de 90 grados, mientras que las femeninas es un ángulo más obtuso. Aquí, por ejemplo, con estos chats también, se puede ver bastante bien que el masculino es
muy recto, incluso de 90 grados, como os he comentado antes, mientras que la femenina pues realmente es bastante obtuso, rozando los 180 grados. Y aquí vamos a hablar de los mentones. Al final, pues veis que toda la consecución va desde no tener el huesecillo aquí del mentón a tener un mentón cuadrado prominente. Y, por ejemplo, en mi caso, para que os hagáis una idea, yo puedo estar en un 3, en un 4. Aunque yo me pueda identificar como mayormente femenina ahora mismo, pues tengo características bastante masculinas en algunas partes de mi cuerpo. Porque, así nació. Así que vamos a mover esas pelvis. Porque las caderas es una articulación y esa estructura ósea se llama pelvis, que está constituida por diferentes huesos. Que sinceramente creo que ahora mismo a vosotros no os importa que diga el nombrecito de todos estos huesos, porque al final lo único que vamos a ver es esto. Así que empezamos con el arco púbico, que aquí ya es más complicado que podáis tocar y eso, porque al final os estáis tocando prácticamente los genitales y no es plan de que estéis tocando aquí vuestras nobles partes. Y además de que ahora mismo sería imposible que pudieseis tocar nada porque esto está justo en la zona de los cartílagos púbicos. A todas aquellas personas que tienen capacidad gestante y de parir, esa zona de ahí pues, se modifica un poco con el parto, pero no demasiado. O sea, no penséis que eso se queda abierto y ya está. No. Y además que al final hay que partir el hueso para ver esto. La femenina, como veis, es bastante amplia y muy recta, con el arco ventral. El arco ventral es esa esquinita un poquito más grande comparado con la cresta fina. Eso es, ya está, no nos compliquemos la vida. Mientras que las masculinas pues, son eso, más finitas y más estrechas. Ahora pasamos con la cresta ilíaca. ¿Ilíaca? No, ilíaca no, ¿qué coño? ¿Qué palabra era? Sí. ¿Sabéis esa parte cuando duele muchísimo la espalda y llega hasta el culo y llega hasta los dedos? La ciática. El arco ciático. La iliacis es otra parte que se me ha ido completamente el cabolo. En fin, como podéis ver, la femenina es súper mega amplia, mientras que la masculina es mucho más fina. Así que, como podéis comprobar, no hay una tendencia de que lo masculino es lo más grande y más amplio, sino que al final depende bastante del cuerpo. Y ahora, como vemos a este Jake tan simpático, vamos a hablar de articulaciones. Y aquí, la parte de todos los matemáticos y estadísticos que me estáis viendo, os va a gustar porque voy a hablar de porcentajes. Hay un estudio de una profesora de aquí del departamento de forense, Inma Aguilera, que estudió el porcentaje de aumento o disminución del tamaño de diferentes partes del húmero y de otros huesos de las extremidades, en la que definió que aproximadamente en un intervalo entre 10 y 15, los masculinos son superiores frente a los femeninos. Todo esto al final hay que hacer una prueba, pues, una muestra gigantesca y picar números. Así de claro, cosa que a mí se me da pues, bastante regular. Y las masculinas, pues al final es bastante parecido al brazo, que el fémur es lo más largo, cuanto más largo, pues estimamos que es masculino. Y al final, pues, queráis o no, desgraciadamente tenemos que leer esta clase de estupideces por redes sociales en las que, sobre todo, la gente transfoba, nazi y terfa, es decir, lo mismo. Dicen que no, es que los arqueólogos, no, los antropólogos, los arqueólogos hacen otra cosa, a mí no me quitéis el trabajo. Pues dicen, es que aunque tú te identifiques como un hombre, vas a tener cadera de mujer, no sé qué, porque siempre serás una mujer. No, a lo mejor esa persona, independientemente del género que tenga, puede tener una cadera completamente amplia y su género puede ser el que esa persona decida. Al final, queráis o no, es algo bastante tocapelotas y al final, pues, es que las caderas no mienten. Muchas gracias.